Hola, un nuevo live. Nos encontramos aquí hoy. Ayer no tiene que ser hoy. Ayer les explico, no pudimos hacer el live puesto que teníamos un compromiso futbolístico y se estaba desarrollando un partido de fútbol muy interesante entre la selección de Honduras y Granada. Entonces no vamos a competir con el fútbol, obviamente. Bien, déjenme nada más poner aquí el chat. Me presento, Alejandro Carías, para los que no me conocen y obviamente estarán viendo este programa en retransmisión. Otorrinolaringólogo, especialista en otorrinolaringología, o sea, en nariz, garganta y oído. Agradezco mucho a las personas que se están conectando, están llegando a nuestro live, siempre bajo el trabajo de nuestro patrocinador sin ningún dinero y nuestro productor sin ningún presupuesto, Doctor L o Doc ORL. Hoy quiero comentarles, hoy quiero hablar con todas y todos ustedes. Sé que este tema les va a interesar, por eso antes de continuar, siempre a los que estén o no estén, compartan estos videos porque a mucha gente les va a servir. Y hoy tenemos algo muy frecuente que tiene que ver sobre todo con las amígdalas. Son las cositas que nos vemos cuando abrimos la boca. Para los que no son médicos o personal de salud, las amígdalas palatinas. Y nos sirven para la defensa, o nos deben de servir para la defensa de nuestro cuerpo. Ahí se secretan inmunoglobulinas y linfocitos. Se producen y se liberan al torrente sanguíneo. Ambos nos ayudarán en nuestras defensas para mantener nuestro cuerpo saludable. Y son un componente importante del anillo de Waldeyer. Que es variotejido linfático que se ubica en distintas regiones de nuestras vías aéreas superiores y que nos permiten la defensa de nuestras vías aerodigestivas superiores. Y hacia atrás de la nariz, como son las famosas adenoides. Si quieren que en algún momento hablemos de las adenoides, pueden dejarnos en los comentarios que necesitan que hablemos de las adenoides, porque hay desconocimiento, lo he visto, hemos preguntado en esta plataforma suya de TikTok y en este perfil que están viendo, que les pido que por favor compartan este live para que más gente se pueda enterar de estos problemas de salud. Entonces tenemos las adenoides como grandes cúmulos de tejido linfoide. En los niños tenemos las amígdalas palatinas, que son las que nos vemos cuando abrimos la boca, están a los lados de la garganta. Tenemos la amígdala lingual, como grandes cúmulos de tejido linfático. Hay otros, son menos importantes y menos molestos, pero estos son bastante importantes porque ahí se asientan muchas enfermedades. Y sobre todo, en el tema de las amígdalas y las amigdalitis, nos interesarán mucho las amigdalitis a repetición. O sea, cuando la persona cae en este círculo vicioso de estarse enfermando a cada rato. Hay pacientes que incluso llegan a enfermarse de las amígdalas con necesidad de tomar antibiótico una vez por semana, cada 15 días, una vez al mes. Si este es tu problema y algunos otros, pues te invito a que te quedes un momento en este live que vamos a hablar cuando hay necesidad de operar esas amígdalas que nos vemos a simple vista. Y son varias las indicaciones y cada día está más claro. Este tema lo pueden buscar, incluso lo pueden buscar en Google y va como amigdalitis crónica. Y van a encontrar que en algún momento se describía como una entidad, como una enfermedad no muy bien definida. Ahora, al devenir del tiempo, sí se ha mejorado esto y tenemos más claro qué cosa es una amigdalitis crónica y cuándo se deben de operar las amígdalas. Que repito, pueden llegar a ser un problema muy molesto para muchas personas en muchos momentos. Obviamente van a haber etapas de la vida donde van a ser más marcados los problemas que en otras. Repito, las amígdalas están para defender la vía aerodigestiva superior de la amenaza de gérmenes que puedan penetrar, ya sea por el aire o por la comida, por la alimentación, principalmente el aire, ¿verdad? Y sirven como mecanismo de barrera. Ya mencionamos por qué.
Y es muy importante que sepamos también que este mecanismo de barrera no cumple otra función más que la defensa. En el caso de las adenoides, porque hablábamos en algún momento de las adenoides, en el caso de las adenoides pueden involucionar, o sea, se pueden hacer muchísimo más pequeñitas y desaparecer en algún momento de nuestras vidas. Cuando ya entramos en la vida adulta, en la adolescencia, a partir de los 14, 16 años, empiezan a desaparecer o deben de desaparecer y quedar extintas a partir de los 18, 20 años, donde ya no deben de existir como método de protección atrás de la nariz. ¿Qué puede suceder? Que se mantengan, no hay ningún problema, se pueden operar. Sí están afectando la parte de los oídos y la parte de la nariz, principalmente en la respiración o la presencia de sinusitis, entre otros factores, en la vida adulta. No estamos hablando de las adenoides en todos los pacientes, ni en pediatría, que pueden llegar a ser bastante molestas si no las manejamos bien. Ahora bien, ¿qué sucede con las amígdalas palatinas o las amígdalas normales? Hay un montón de enfermedades que pueden afectar, de gérmenes que pueden afectar las amígdalas en general. Tenemos gérmenes como virus, esos no me preocupan mucho, ni deben de preocupar mucho a la persona. Está estandarizado que todos los seres humanos, indistintamente donde nos encontremos, en el espacio geográfico, la latitud donde nos encontremos, debemos de enfermarnos entre 1 y 5 veces al año, más o menos. Puede variar, unas personas menos, no enfermarse nunca, unas personas más, 6, 7 veces. Y esas veces que nos enfermamos son por causa viral. Hay un montón de virus que pueden afectar nuestras vías aerodigestivas superiores. Un montón. Ahora bien, la gran mayoría van a producir catarros, manifestaciones nasales. Y van a haber algunos que van a afectar la garganta, principalmente esas amígdalas. Dentro de esos virus que van a producir un cuadro clínico que va a cursar con fiebre, con dolor al tragar, las amígdalas se van a poner grandísimas, no debe de haber exudado en esas amígdalas, o sea, no debe de haber pus en esas amígdalas, y esas son amigdalitis por lo general inespecíficas, porque todos los virus, o casi todos esos virus, van a producir el mismo cuadro clínico. Esas no me interesan. No son importantes a la hora de tomar una decisión cuando operar las amígdalas palatinas, o sea, cuando hacer el procedimiento quirúrgico que se llama amigdalectomía, y que lo hacemos los otorrinos. ¿Cuáles son las que a mí me interesan? Las bacterianas, que hay un gran grupo que son específicas, o más bien dicho inespecíficas, que es conocida, muchas veces la van a oír como la amigdalitis erythematopuctácea, ¿verdad? Porque se ponen grandes las amígdalas, hay fiebre, se llenan de pus, se ponen blanquitas, como que tuvieran un algodón encima, y hay una gran dificultad para tragar. Dolor, principalmente dificultad en los niños pequeños. Esas sí me preocupan, porque a medida que esos cuadros se vayan repitiendo y se vayan haciendo más frecuentes, van a llevar a un proceso en cual las amígdalas pueden crecer tanto de tamaño como las células de esas amígdalas pueden crecer, como puede crecer también o hacerse más grande la célula como tal, la cantidad de células o la célula como tal, ya sea por un proceso de hipertrofia o de hiperplasia. En ambos casos van a hacer que las amígdalas se vuelvan grandes. Ya estamos hablando que empiezan a haber procesos que obstruyen de manera permanente la vía aerodigestiva superior. Entonces esas son las que me preocupan. Y muchas veces no se manejan adecuadamente por el personal que no sea otorrino. ¿Por qué? Porque en algunos casos a veces dejan benzatínica, nada más una o 2 dosis. ¿Por qué? Porque le dan algunos antibióticos. ¿Por qué? Porque no tratan algunos factores coexistentes muy importantes como el reflujo o la alergia. Y entonces hacen que el paciente, estos tropiezos, hacen que el paciente haga amigdalitis a repetición. Ya lo hablábamos, se está enfermando cada cierto tiempo. Se vuelve muy frecuente y muy molesto. Y además llega un momento que también puede ocurrir una farmacoresistencia a los antibióticos que generalmente se dan. ¿Cuáles pueden ser? Pues son muy sencillos. Amoxicilina sola
Amoxicilina con ácido clavulánico están muy al alcance de las personas. Acitromicina se abusó muchísimo, por lo menos en Honduras, y lo diré siempre, se abusó de manera indiscriminada y sin ningún razonamiento científico de la acitromicina, y se ha hecho resistencia, por lo menos para algunas enfermedades respiratorias. Durante el COVID se abusó mucho. Y también tenemos algunos otros antibióticos que se estuvieron utilizando por mucho tiempo y ya existe resistencia para ellos, que no se utilizan específicamente en niños, pero sí son muy frecuentes como las tetraciclinas. Entonces estos medicamentos, cuando ya hay resistencia, es más difícil y hay necesidad de poner más dosis y hay necesidad de utilizarlos más seguidos, por más tiempo, a la hora de tratar de controlar un proceso infeccioso de las amígdalas, de las inespecíficas. Amigdalitis inespecíficas. Habíamos dejado también en específica las virales. Hay una viral específica que es muy interesante, que se comporta como solo ella lo puede hacer, y es la mononucleosis. La enfermedad del beso. Así se conoce, así se llama. ¿Por qué? Porque se transmite por contacto de un beso o de secreciones de una persona con otra mediante un beso. Entonces, así se transmitía, así se descubrió que se transmitía, y también se le conoce como enfermedad del beso. Esa va a producir un aumento de tamaño de las amígdalas, se van a llenar de exudado, un exudado blanquecino, grisáceo, un poco difícil de desprender, a pesar incluso que sean gárgaras de agua tibia con sal, que son muy buenas a la hora de que las amígdalas tienen mucha secreción. Y esas no llevan antibiótico, porque es viral. Además se van a acompañar de ganglios en el cuello, en las axilas, en la ingle, que son de fácil acceso para palparlo, y un cierto grado de astenia, de cansancio, decaimiento, más la fiebre. Entonces esa es específica, porque ese cuadro clínico es característico de la mononucleosis. Ahora vamos a encontrar un montón de amigdalitis específicas. Podemos pasar por la sífilis, podemos pasar por la tuberculosis, podemos pasar por la leishmania, podemos pasar por un montón de amigdalitis específicas, que va a ser un germen causal bacteriano que va a producir un cuadro clínico característico. Esas me interesan para tratarlas y ponerles el tratamiento específico que llevan y ver qué va a suceder después con esas amígdalas, si se van a quedar grandes, que es lo que nosotros conocemos como hipertrofia. Porque vean, les cuento, las amígdalas tienen un tamaño determinado, no podemos medirlas con una cinta métrica, pero nosotros utilizamos algunos parámetros dentro de la especialidad para tener una idea cuándo una amígdala está grande. Hay clasificaciones que las dividen en letras A, B, C. Hay clasificaciones, que es la que a mí me gusta, que las dividen en números. 0, cuando no se miran. 1, cuando están a nivel de los pilares anteriores. 2, cuando sobrepasan los pilares anteriores. 3, cuando se aproximan a la línea media. Y 4, cuando chocan entre ellas en la línea media. Y a veces presionan la úvula y dificultan tragar. Entonces, ya hablábamos de las amigdalitis a repetición. Eso es una indicación de amigdalectomía, de quitar las amígdalas, de hacer la exéresis de ese órgano que debería de servir para protección y que se está volviendo un problema. Otra indicación cuando las amígdalas están grandes, grado 3, grado 4. Una indicación para quitar las amígdalas, porque eso va a acompañar dificultades, por ejemplo, en los niños, dificultades para tragar. Les va a doler, les va a molestar, les va a incomodar. Va a traer también ronquidos. Hemos hablado, creo que en este perfil hemos mencionado, si no lo pueden buscar también por mis otras redes sociales, sobre el tema del síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, que es una roncopatía, una enfermedad del ronquido, que produce ronquidos. Aparte de las apneas, aparte de las hipoapneas, que son estados muy complejos del dormir. Porque cuando uno va entrando en este mundo en torno a algunos estados fisiológicos que parecieran muy normales, uno va dándose cuenta que hay términos que hay que ser muy prudente. Y no estoy hablando del sueño, estoy hablando del dormir. Porque el sueño es más complejo todavía. El dormir es el simple acto de cerrar los ojos, poner el cuerpo a descansar, ¿verdad? Soñar, se puede soñar, pero ya empezamos con otros procesos neurofisiológicos.
Entonces todo eso se ve alterado en un momento en que las amígdalas pueden estar en un grado 3, en un grado 4. Amén de que es algo muy frecuente que podemos ver también aquí, incluso en esta red social de TikTok lo he visto, que hay videos donde la gente manipula sus amígdalas para extraer algunas cosas blanquecinas eh, que se está constituido principalmente con muy mal olor, pueden tener un grado muy variable, y que están constituidas principalmente por alimentos que se van quedando en las amígdalas y células muertas de la misma amígdala. Esas no son enfermedad como tal que hay que tratar con antibióticos, porque he visto que en muchas ocasiones miran puntitos blancos muy diseminados en las amígdalas y vámonos con el antibiótico. Esas no se tratan, tampoco se manipulan. Y eso sí quiero dejarlo claro, lo vamos a poner, lo vamos a decir en este live. Las amígdalas no se deben de manipular frecuentemente. Cuando ya tenemos que caer en eso de estar extrayéndonos esas cosas blancas de las amígdalas, es mejor hacer la extracción, la exéresis, la amigdalectomía en el paciente, para no seguir manipulando las amígdalas de esa manera. ¿Por qué? Porque pasa con mucha frecuencia sangre los gérmenes que se encuentran en esa amígdala, en esas criptas, porque así se llaman criptas, en esos huecos que se agrandan para que entre, se quede alojado ahí el alimento y las células muertas. En esas criptas, entonces, hay también gérmenes que con esa manipulación pasan a sangre, ya sea el germen como tal, los anticuerpos que se han generado en esa amígdala para combatir esos gérmenes. Y obviamente eso va a tener una repercusión importante en el cuerpo de la persona que está haciendo esa manipulación. Y si por ahí lo hacemos muy frecuente, entonces estamos liberando una gran cantidad de tóxicos, de toxicidad a la sangre, por así decirlo, y que nos entendamos, y que el cuerpo esté respondiendo y nos lleva a un estado inflamatorio y un montón de cosas que en un momentito más vamos a hablar. Pero antes de eso, primero agradecerle a las personas que están viendo nuestro live en este momento, pedirles siempre que compartan este live, porque es un tema que es muy frecuente, es un tema muy necesario hablarlo, que no sé por qué me había demorado. Siempre van a encontrar en mi perfil información sobre la amigdalitis a repetición, y creo que en algún momento he hecho mención de cuándo se operan. Hay videos cortos aquí en este TikTok, en este perfil de TikTok, pero estos pueden ahorita aprovechar y hacer preguntas, ¿verdad? Esa es la otra ventaja del live, estamos abiertos a responder. Me acuerdo ahorita del último live, incluso me preguntaron qué era bueno para la fiebre. Estábamos hablando de otra cosa. Bien, entonces, volvemos, retomamos el tema. Siempre, por favor, compartan para que más gente se entere sobre este tema, que es muy importante, es muy frecuente y no lo vamos a estar encontrando tan seguido en las redes sociales, ni tan, no nos lo van a decir tan frecuentemente, pero que es necesario saber cuándo se operan las amígdalas. Entonces nos habíamos quedado que cuando se producen todas esas, digamos, esos acúmulos que estábamos hablando en esas criptas, es necesario sacar las amígdalas, porque ya tienen una tendencia a la cronicidad al quedarse grandes, o a veces son muy chiquititas, en grado 0, pero tienen este problema. Las criptas crecieron tanto que ahí se acumulan, repito, alimentos, células muertas, y se produce esto. En alguna literatura van a encontrar como tonsilolitos. No son piedras, son restos de comida y células muertas. Y tienen muy mal olor y se expulsan con un grado de frecuencia. Son causa de halitosis, mal aliento. Entonces esa puede ser otra indicación, tal vez un poco relativa, porque queda a demanda del paciente, la halitosis. Cuando hemos demostrado que no hay una causa dental, no hay caries, no hay restos radiculares, no hay abscesos, no hay problema gingival, y queda las amígdalas como foco de infección y de mal olor en la cavidad oral, pues ahí entramos en un consenso siempre con el paciente que se puede hacer una exéresis, no es mandatorio, se puede hacer una exéresis de esas amígdalas, hacer la amigdalectomía para tratar de suspender, quitar ese problema de la halitosis. Esa es otra indicación. Otra indicación es cuando nosotros como otorrinos, y ahí es necesario que se empiece desde antes de llegar al otorrino, puede ser el médico en general, médico general, el pediatra,
el especialista o el médico que está atendiendo a ese paciente por amigdalitis a repetición, que le haga un examen que es muy importante, que se hace porque mide la respuesta que tiene el cuerpo contra una bacteria específica que se aloja en las amígdalas, que es el Streptococcus beta hemolítico. Y la prueba se llama prueba de ASO, porque son títulos antistreptolicina O. Antistreptolicina O es el Streptococcus beta hemolítico. Cuando esos títulos se encuentran demasiado altos o no responden a un tratamiento habitual, ahí donde utilizamos la penicilina benzatínica. Y lo tengo que decir así claramente, porque en este medio se abusa de la penicilina benzatínica y cuando ya la necesitamos, hay resistencia al fármaco, a este antibiótico muy bueno. Entonces se utiliza penicilina benzatínica. Cuando no hay respuesta a esa penicilina benzatínica o son muy altos, el resultado de esa prueba de ASO es demasiado alto, es otra indicación de hacer la amigdalectomía para retirar esas amígdalas que ya están obviamente condenadas a que ese estreptococo permanezca en ellas. ¿Y cuál es la repercusión que permanezca ese estreptococo? Porque pudiera quedarse ahí toda la vida y no haber ningún problema. La repercusión principalmente es en pediatría, en edades pediátricas, ¿verdad? Tenemos la fiebre reumática. Creo que por aquí en este perfil de TikTok hacía referencia en algún momento sobre la fiebre reumática. Si no, pueden buscarlo también en mi canal de YouTube, donde tenemos el proyecto de Dr. L. Se van subiendo todos estos videos de live para que permanezcan ahí los videos largos. Y ahí lo pueden buscar, que hacíamos creo que alrededor de un meme o algo así, hacíamos el entorno de este tema de la fiebre reumática. ¿En qué consiste? En edades pediátricas es muy importante. ¿En qué consiste? Trae problemas en el corazón, trae problemas articulares, dan dolores articulares principalmente en las rodillas y en los codos, y trae problemas renales aparejados con eso. Y esa constituye la triada de la fiebre reumática. Problemas que después pueden ser muy graves para los pacientes en edades pediátricas, incluso quedan condenados a tener problemas ya en etapas adultas. Entonces, por eso se quitan las amígdalas, para evitar esa complicación. Y esa es una indicación de la amigdalectomía. Otra indicación de la amigdalectomía, quitar esas amígdalas, es cuando, y esa es muy relativa, se utiliza mucho en los países tropicales como el mío, como Centroamérica completa. Un saludo a todos los hermanos y hermanas centroamericanas que en este mes, dentro de poco, estamos celebrando un aniversario más de independencia de nuestros países, que deberían de estar juntitos como una sola nación, pero bueno, la historia nos separó, pero no entra en debates. Entonces, bien, en países como Centroamérica, los que constituyen el territorio, el istmo centroamericano, esa puede ser tomada en cuenta. Y esa complicación es el absceso periamigdalino. Es un acúmulo de pus que se produce entre la amígdala y el músculo, que sería el músculo faríngeo, donde ella se encuentra, digamos que enclaustrada, vamos a decirlo así, ¿verdad? No encuentro el término más adecuado, pero ahí se encuentra detenida, sujeta esa amígdala al músculo, y entonces entre ese músculo y esa amígdala se acumula pus. Se produce un absceso periamigdalino. Hay necesidad después de eso, por lo menos en estos países tropicales, de retirar las amígdalas. Les cuento, en algún momento no atendía en Honduras, me formé fuera de Honduras, y en algún momento en ese lugar había un estudiante de Mongolia que hizo un absceso periamigdalino, se le drenó, se dejó tratamiento, y cuando se le propuso la amigdalectomía, él habló con sus familiares en Mongolia, y los familiares se pusieron en contacto con los otorrinos, que incluso lo atendían porque él hacía amigdalitis a repetición, y ahí le dijeron que no lo tocaran, porque en los países con frío las amígdalas se tratan de cuidar, por lo que hablábamos que era una barrera de las vías respiratorias, de protección, aunque estuvieran trabajando muy mal, para evitar la entrada de gérmenes y que puedan producir en esos lugares muy fríos. No ocurre eso en América Latina, o por lo menos no en esta franja alrededor del Ecuador, ¿verdad? Muy tropical, muy caliente. Pasará lo mismo en Venezuela, pasará lo mismo en Colombia,
Pasará lo mismo en México, pasará lo mismo en Ecuador y creo que en algunas partes de Perú. Entonces no hay necesidad por un absceso periamigdalino de quitarlo, pero aquí sí, se puede quitar. Una indicación, digamos que algo relativa, ¿no? Porque depende de muchos factores. Entonces esas son complicaciones que es necesario quitar de las amígdalas. Y repito, cuando está asociado a problemas de broncopatía, como el síndrome de apnea hiponea obstructiva del sueño. Por eso, aunque es una enfermedad, un proceso, un problema eh, del sueño como tal, o del dormir, y que debería de ser un equipo multidisciplinario que lo atiende, en este problema la voz cantante siempre la va a llevar el otorrinolaringólogo. Antes de seguir, y aprovechando esta información, pues compartan este live. No debe durar mucho más, siempre les he prometido 30 minutos, porque bueno, me dedico también a la docencia y sé que después de 30 minutos uno pierde la atención de las personas. Además se distraen otras cosas. Hay muchas cosas más importantes que hacer a las 8 de la noche. Entonces, les decía, esas son indicaciones de amigdalectomía. Estábamos hablando del problema del sueño que lo debe llevar la voz cantante el otorrinolaringólogo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque vamos a encontrar muchas cosas como estas hipertrofias de amígdalas que es necesario retirarles. Ahora bien, para evitar llegar a esto, es muy importante siempre una adecuada higiene bucal. Evitar caries, restos radiculares, o sea, que queden raíces dentales, abscesos, evitar la gingivitis, la gingivostomatitis, etcétera, etcétera, etcétera. Una buena nutrición evitando sustancias que irriten, principalmente colorantes, principalmente algunos alimentos que pueden ser alergizantes. Tratar de controlar el reflujo y sobre todo, cuando este problema se está volviendo muy reiterativo, buscar un otorrinolaringólogo. Recientemente tuve la experiencia de esas cosas de la vida que a veces resultan bien complejas, de tener la posibilidad de hacer telemedicina atendiendo a un paciente con un absceso preamigdalino, y eso fue lo que me motivó a hacer este live, poner este título este miércoles, para hacer este live sobre absceso preamigdalino, porque me tocó atenderlo yo aquí en Tegucigalpa y él en una región un poco intrincada de Guatemala. ¿Por qué? Por medio de algunos contactos llegamos a comunicarnos. Porque el absceso preamigdalino es bien doloroso, bien molesto, está en la vía digestiva, o sea, al paciente le dificulta tragar incluso hasta la saliva y se vuelve bien complejo. Entonces es necesario siempre que lo atienda un otorrino. Y no tenían uno más que a horas de viaje. No iba a soportarlo por las molestias y el estado general que tenía. Bueno, empezamos a tratarlo por telemedicina. Pueden ver en este canal, dentro de poco van a salir las imágenes, dando un poco de información más para ustedes, siempre para ustedes, para que todos vayamos aprendiendo. Entonces esas son principalmente las indicaciones. Pueden haber otro tipo de indicaciones, ¿no?, de la amigdalectomía. Una de ellas, que el paciente llegue a pedirla porque le resulta incómodo. Tener esas amígdalas grandes, tener ese aliento fétido o mal aliento, esas amigdalitis a repetición que pueden ser muy molestas, tal vez no cada 15 días, tal vez no una vez al mes, pero una vez cada 2-3 meses, y eso le dificulta por su trabajo, por sus actividades, etcétera, etcétera. ¿Por qué no quiere tener fiebre? Incluso en algunos casos hemos visto uveitis, problemas en el ojo, y acné que se quitan después de hacer la amigdalectomía. Porque son gérmenes que están en las amígdalas y constantemente están pasando al torrente sanguíneo y obviamente provocando un proceso inflamatorio y de infección en todas partes de nuestra economía, de la economía de nuestro cuerpo. Y bueno, esas son principalmente las indicaciones que les quería compartir. Siempre, por favor, en contacto con su otorrinolaringólogo para que evalúe sus amígdalas y determine si es necesario operar o no. Principalmente en las edades pediátricas, donde vamos a tener la fiebre reumática como una complicación muy compleja, valga la redundancia, que puedan tener las amígdalas. En los adultos no vamos a tener fiebre reumática, pero sí puede haber una alteración de estos órganos por separados, tanto en el corazón, tanto en las articulaciones, como problemas renales secundarios a amígdalas que en ningún momento se han tratado y se han quedado de manera crónica
produciendo la enfermedad al paciente de manera crónica y sostenida en el tiempo. Sobre todo, estos procesos se tratan en edades, o se tratan o se intentan tratar en edades tempranas de la vida, ¿verdad? Ya en pacientes que tengan mucha edad, uno es un poco más cauto porque empiezan a aparecer enfermedades concomitantes que pueden provocar algo que es muy temido en la amigdalectomía, que cuando se hace muy bien no pasa, pero que puede suceder, que es el sangrado. Entonces se evitan este tipo de cirugías por hipertensión, por otros problemas que le van apareciendo al paciente y que no queremos que nos causen dificultades, y casi siempre se van quedando con sus amígdalas, a pesar de que le están dando y le están provocando una mala calidad de vida. Bien, no se les olvide compartir este live, que ya casi está llegando a su final. Pueden buscarnos siempre en este rotulito que dice al fondo, no sé si lo alcanzan a pillar bien, dice Doc ORL, es el proyecto audiovisual que tenemos. Lo pueden ver, lo pueden buscar en mi canal de YouTube, en el nombre siempre de Alejandro Carías, ¿verdad? Verlo en retransmisión, este ya estaría retransmitiéndose más o menos dentro de 15 días. Gracias a todas las personas que han permanecido en el live, a las que están llegando y nos están llenando de corazones, fieles seguidores de nuestro canal de TikTok, de nuestro perfil. Pueden seguirlo, pueden compartir, sobre todo guarden esta información que después la vamos compartiendo, después de que se estrena en YouTube, la vamos compartiendo de manera fragmentada aquí en TikTok para que ustedes vayan viendo los mejores momentos donde pueden haber un poco más de información y después puedan buscarnos siempre en YouTube, ¿verdad? Los domingos, después de las 4 de la tarde, se está estrenando el programa. Este que viene, de este live de hoy, el que viene, ya cuando salga este en YouTube, ya habrá sido publicado, es de cáncer de laringe. Estuvo súper... no es de cáncer de laringe. De cáncer de laringe ya está, se estrenó el domingo pasado, está súper bueno. Los invito y las invito a que vean ese programa, ese espacio de YouTube donde hablamos del cáncer de laringe. Muy importante, principalmente para las personas que fuman y empiezan a tener cambios en su voz. Y bueno, ya está puesto el otro que debe de salir este domingo que viene, que es 17 de septiembre. Vamos a estar en casa casi todos, el domingo, y en muchos países, en los países de Centroamérica y en nuestro querido país de México, un hermano muy cercano a nosotros, se celebran las fiestas patrias y entonces la gente se encuentra en su casa y pueden aprovechar para ver ese programa que se debe estrenar el domingo. Este debe ser dentro de 15 días, ¿verdad? Hablando de cuándo quitar las amígdalas, cuándo se quitan, porque es una pregunta muy frecuente y principalmente muy interesante. También les quiero mencionar para todos los colegas que tengan interés de que también se vea aquí su publicidad, se pueden poner en contacto conmigo y puede estar pasando aquí atrás de mí. Vamos a ver de qué manera. Y vamos a ver de qué manera nos vamos poniendo de acuerdo para que eso suceda. Principalmente todos estos que han sido estudiantes míos y que están en algún proyecto o están iniciando algún emprendimiento y necesitan que siempre se les abran las puertas. Pues así como tuvieron las puertas abiertas de la clase, también tienen las puertas abiertas de estos espacios para ustedes, para su publicidad, para darse a conocer, para compartir. Hoy tuve la oportunidad de intercambiar con un doctor que lo aprecio mucho, me ayudó muchísimo con mi niño durante la pandemia, sobre todo con el tema de las vacunas. Y estuvimos intercambiando, más adelante van a salir los videos sobre perforación de oído y la otitis media aguda, creo que era el otro. Lo van a poder ver aquí en el perfil de YouTube. Por eso les digo, sigan este perfil, sigan este canal, ¿verdad? Pueden seguir también el de YouTube, salen casi siempre la misma información. Dejar sus comentarios, para mí son muy importantes. Si desde hoy quieren que el otro, creo que lo vamos a dejar miércoles o el otro martes, quieren que hablemos de algún tema en específico, pueden dejarnos los comentarios con todo el gusto del mundo. Podemos hablar siempre que sea de otorrinolaringología, lo más pronto posible del tema que ustedes quieran que abordemos. Y de otras cosas que podamos ir haciendo. Tenemos pendiente un montón de grabaciones de un montón de cosas que hemos estado por ahí haciendo, sobre todo de temas de salud para ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué surge este proyecto? Simple y llanamente porque los médicos sabemos curar,
Pero ahí es donde viene la pregunta muy importante. ¿Cómo evitamos que el paciente se enferme? Ahí es donde nos dejan en jaque. Y entonces para eso, para construir ese conocimiento entre todos, es que surge este proyecto de Doctor L, Doctor ORL, o ORL, como le quieren llamar. Ustedes le dicen como ustedes quieran, porque es suyo. Doctor, en cuanto a la lección, cobertura antibiótica en pacientes con faringoamigdalitis bacteriana. Wendy Valesca Well. Ok, muy buena pregunta, me encanta. A repetición. No me interesa ahorita el tema de repetición, Wendy. Lo vamos a dejar aquí y lo vamos a tener debajo de la manga. Sí necesito el proceso agudo. Vamos a pensar en todas las edades. Tenemos amoxicilina sola, ya no está dando muy buenos resultados por la farmacoresistencia. Tenemos amoxicilina con ácido clavulánico o sulbactán, ¿verdad? Cualquiera de las dos combinaciones. Tenemos también la citromicina. La pandemia nos vino a poner la soga al cuello porque en muchos países, como en Honduras, se abusó de la citromicina. Y eso fue muy triste porque ahora se puede llegar a ver algún grado de farmacoresistencia. No comprobado, la vez pasada me preguntaba un colega de otra ciudad, de Puerto Cortés, una ciudad costeña, la farmacoresistencia de acitromicina en procesos respiratorios altos. Aún sí sé que ha aumentado. No le puedo comprobar científicamente porque no tengo un estudio en la mano, que con lo que a mí me gusta hablar, evidencia científica, estudios en la mano. Por ejemplo, vi ahorita antes de entrar a live, haciendo un paréntesis, vi uno sobre lactancia materna que publica Cochrane Iberoamérica, que está súper buenísimo. Lactancia materna y dolor. ¿Cómo reduce la lactancia materna el dolor en los recién nacidos y los lactantes? Entonces, con esas cosas es que elementos que me gusta hablar mucho con ustedes. Y entonces, bueno, no tengo una evidencia científica en la mano para decirle que hay farmacoresistencia a la citromicina, pero se puede utilizar la citromicina. Sulfaprim, que es trimetoprim, sulfametoxazol, si no hay alergias a las sulfas demostradas en el paciente, se pueden utilizar. Cefalosporinas. Ahora hay unas muy buenas, incluso por vía oral, cefixima, que es muy buena, una vez al día. Se puede utilizar también como terapéutica, opción terapéutica en la faringoamigdalitis bacteriana. Y ya en los adultos, exclusivamente podemos utilizar las tetraciclina, doxiciclina. Podemos utilizar también las quinolonas, principalmente las fluoroquinolonas. Obviamente le ponen un grupo flúoro en uno de los carbonos y eso las hace distintas. Tenemos la ciprofloxacina y tenemos la levofloxacina como unas muy sencillas que se puedan utilizar. Por ahí en alguna literatura he oído hablar, estos oídos y estos ojos las han leído y han oído, que mencionan la eritromicina. Es sumamente ototóxica. Aléjense de la eritromicina. Es como decir una palabra fuerte en un lugar santo. No es recomendable utilizar la eritromicina. Entonces ahí tenemos, creo, varios antibióticos que podemos utilizar en las amigdalitis agudas, faringoamigdalitis bacterianas agudas. ¿Qué sucede con las crónicas? Con las crónicas hay que llegar a determinar esto que hablábamos. ¿Cuándo es necesario mejor quitarlas y no seguirlas tratando? ¿Qué puedo sugerirle, Wendy, en respecto a esas faringoamigdalitis crónicas? Prueba de ASO, control del reflujo, control de la alergia y determinar con el paciente, sentarse con el paciente en qué momento es adecuado retirar esas amígdalas para evitar la faringoamigdalitis o la amigdalitis a repetición, que se vuelve una amigdalitis crónica, y evitar estar utilizando o abusando de los antibióticos. Me parece muy buena esa pregunta, espero haberla podido contestar y que, bueno, no quede ningún espacio o haber dicho una barra basada. A sus órdenes, Wendy. Igual pueden seguir, repito, nuestro perfil, ahí pueden dejarnos más comentarios, pueden decirnos más cosas, pueden preguntarnos más, sugerirnos más temas, porque estos son, después de las enfermedades pediátricas en general, después de las enfermedades ginecostétricas, las enfermedades de otorrino en todas latitudes son bastante frecuentes y son causas muy frecuentes de consulta en general. A todo el mundo le duele un oído, a todo el mundo le da una estornudadera y se le tapa la nariz. Bien, llegando al final de este live, agradeciéndoles, principalmente a Wendy, que ha estado casi desde el inicio, la ha estado pillando por ahí arriba. Agradeciéndoles siempre su sintonía.
el tiempo que nos han regalado todas y cada una de las personas que han estado siguiendo este live, que han estado pendientes, han estado compartiendo, nos han dejado los corazoncitos. Aquí tenemos seguidoras y seguidores que son permanentes de nuestro perfil, se los agradezco. A veces no puedo contestar porque estoy hasta el pelo de trabajo y me gusta hacerlo yo, no me gusta delegarlo a nadie más, me gusta hacerlo yo. Entonces no puedo y lo difiero y se me va pasando y después no lo hago, pero aprovecho para agradecer que miro que hay algunas cuantas que están y algunos cuantos que están aquí conectados. Siempre compartan el contenido para poder seguir generando más contenido para ustedes, para que más gente aprenda no a curarse, sino a no enfermarse, que es el objetivo de nuestros perfiles principales bajo la iniciativa de Doc ORL, en Instagram, en Facebook y aquí en Twitter, aquí en TikTok, y los perfiles personales míos en esas mismas plataformas, en YouTube, que los pueden seguir, los pueden ver y pueden dejar sus comentarios para que podamos seguir haciendo contenido. No les quito más tiempo. Recuerden, esto se retransmite los domingos. Lo pueden ver el domingo a partir de las 4 p.m. Centroamérica. Por si están en otras latitudes, un saludo para toda la comunidad hispanohablante. Me encanta, a veces me dan comentarios de otras latitudes. Tenemos amigos regados por todos lados, por el lugar donde me formé, y eso nos permite intercambiar. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Me siguen llegando los corazoncitos, se los agradezco de todo corazón y nos vemos en el próximo live la próxima semana. Si me sugieren un tema, lo hablamos. Si no, pues lo proponemos. En los videos va saliendo el día y la hora. Usualmente la hora va a ser porque hay unos tráficos que son horribles. Matan y no me dejan llegar antes al lugar donde siempre transmito, que es mi estudio, mi foro de televisión, de productos, de todos estos contenidos audiovisuales que hacemos. Entonces, un gusto. Nos vemos. Cuídense. Mucha salud para todas y todos. Y sobre todo, cuídense mucho para no enfermarse. Porque una vez que ya estamos enfermos, pues es bien difícil muchas cosas restaurarles la normalidad que se tiene y a veces no se logra. Así es que nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima.